Iglesia, un saludo muy especial para todos ustedes. Qué bueno una vez más disfrutar de este espacio donde exaltamos el nombre del Señor a través de estos cánticos de alabanza, estos cánticos de adoración. Yo los invito para que allá desde sus casas tengan también esta misma actitud de adoración, de regocijo, de júbilo, porque el Señor está con nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor en el Salmo 37, versos 4 y 5. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Creo que estos tiempos son tiempos donde debemos confiar en el Señor y esperar que Él haga su perfecta y gloriosa voluntad, que es agradable y perfecta en cada uno de nosotros. Vamos a adorar al Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu presencia. Queremos deleitarnos en medio de las alabanzas que tu pueblo, Señor, levanta para ti, reconociendo tu grandeza. En el nombre de Jesús te adoramos y te exaltamos. Amén y amén. Vivo por, para y en Jesús. Vamos con las palmas todos. ¿Quién es el que vive? Vivo por, para y en Jesús. Vivo por, para y en Jesús. Una vez más decimos: vivo por, para y en Jesús. Vivo por, para y en Jesús. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Su sangre me lavó, su espíritu Él me dio. Por eso levantaré un cántico de amor por ti, mi Dios. Incienso agradable que perfuma tu habitación. Que soy yo. Vivo por, para y en Jesús. 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 No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Su sangre me lavó, su espíritu Él me dio. Por eso levantaré un cántico de amor por ti, mi Dios. Incienso agradable que perfuma tu habitación. Levantaré. Incienso agradable que perfuma tu habitación. Que soy yo. Vamos a decir todos: yo sé que Cristo vive. Yo sé que Cristo vive, yo sé que Cristo vive, yo sé que Cristo vive en mí. Yo sé que Cristo vive, yo sé que Cristo vive, yo sé que Cristo vive. Juntos proclamemos al que tiene toda autoridad. Cristo en su santuario es digno de adorar. Juntos proclamemos al que tiene toda
su santuario es digno de adorar. Yo sé que Cristo vive, yo sé que Cristo vive, yo sé que Cristo vive en mí. Dígalo con fuerza. Yo sé que Cristo vive, yo sé que Cristo vive, yo sé que Cristo vive. Juntos proclamamos al que tiene toda autoridad. Cristo en su santuario es digno de adorar. Juntos proclamemos al que tiene toda autoridad. Cristo en su santuario es digno de adorar. Yo sé que Cristo vive. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón. Propiedad soy del Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Y ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón. Propiedad del
precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Ahora soy libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón, propiedad soy del Señor. Señor, yo sé que hay muchos de nuestros hermanos pasando por momentos demasiado complejos, momentos muy dolorosos, por muchísima incertidumbre, por todo lo que está sucediendo, no solamente aquí en Medellín, Colombia, sino en el mundo entero. Pero te pedimos, Señor, que sople sobre nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pedimos que sople sobre nosotros esa confianza, Señor, que necesitamos para seguir el día a día. Que sople sobre nosotros tu Espíritu Santo, que es nuestro consejero, nuestra ayuda, nuestra guía. Y ahí donde usted está en su casa, yo le invito para que levante sus manos al Señor y le diga: Señor, no importa lo pasado, ahora sigo adelante, sigo con mis ojos puestos en ti, sigo con mi esperanza puesta en ti, Señor. Y seguiré adelante porque tú estás conmigo. Seguiré adelante porque tú me llevas de tu mano, porque tú eres mi fortaleza, mi guía, mi consuelo. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, una vez más decimos todos: sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí,
Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Buenas noches, mis amados, el Señor me los bendiga grandemente. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Hágalo usted ahí en su hogar con mucha reverencia. En su pantalla va a aparecer el número de cuenta o el código QR. Ustedes lo pueden hacer por cualquiera de estos medios. Vamos entonces a inclinar nuestro rostro y entregarle este tiempo al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de tu Hijo amado, te damos muchas gracias por estos dineros que tú has provisto, Señor, para la Iglesia Esperanza de Vida. Gracias, Señor, por aquellas familias que diezman y gracias por aquellas familias que no lo pueden hacer. Yo te pido, Señor, que tú abras las ventanas de los cielos y derrames bendiciones hasta que sobre y abunde, Señor. Te entrego a aquellas familias que no tienen empleo para que seas tú bendiciéndolas y proveyéndole un empleo, Señor. Gracias por las manos que administran estos dineros. Bendícelas y santifícalas, te lo pedimos y te lo rogamos. Hoy, Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro proveedor y eso lo vemos cada mañana, Señor. Tu palabra dice que Dios ama al dador alegre. Por eso, Señor, hoy venimos a entregarte lo que a ti te corresponde. Hoy, Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amados, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y guarde vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos entonces a la santa palabra del Señor. Cuando los pueblos atraviesan momentos de crisis, la gran mayoría de las veces algunos o buscan a Dios y encuentran allí una solución a una serie de problemas dentro de la crisis, o se alejan de Dios y a veces hasta se cautizan. Con esta pandemia hemos visto mucho de eso. Hemos visto cómo algunos pueblos se han acercado a Dios, han tenido la oportunidad de ir solucionando sus problemas, pero también hemos visto pueblos, ciudades, países que se han ido cautizando paulatinamente. Dentro de los países que han ido solucionando su problema, a pesar de alejarse un poquito de Dios, podemos ver, por ejemplo, a Estados Unidos. Pero países, por ejemplo, que se han acercado un poco más a Dios, como Israel, han venido no solamente solucionando su problema, sino que podríamos decir que es uno de los países que en este momento tienen prácticamente solucionado el contagio del coronavirus, al haber vacunado casi al 100% de la población con 2 dosis. Países como Dinamarca, países como Suecia, como Alemania, son países que han ido mejorando en medio de la crisis porque han ido buscando soluciones frente a esto. Pero países como el nuestro se han ido cautizando, y dentro de las cosas que hemos notado que se cautizan cada vez más es que definitivamente nos estamos alejando más cada día de Dios. La pregunta que debemos hacer es: ¿qué hacemos todos nosotros en medio de la crisis? Y hoy vamos a ver a un pueblo que estuvo en crisis y cómo este pueblo solucionó su problema. Quiero que vayan conmigo al libro de Esdras, capítulo 10. El libro de Esdras, capítulo 10. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 17. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraban el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que haría conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib. E ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniere dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa del ayuno. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartad de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron a alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación,
y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ella, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikvá, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu, quiero darte gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, rogamos y suplicamos todos juntos, Señor, que ahora nos permita, Señor, no solamente conocer esta palabra, entender esta palabra, sino, Señor, que podamos ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, con el poder de tu Espíritu, a abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, pero sobre todo, Señor, abrir nuestro entendimiento espiritual, para que, entendida esta palabra, la pongamos en práctica todos los días. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado la predicación Erradicando el pecado de raíz. Israel había sido llevado a la cautividad. Muchos de ustedes conocen la historia de Israel, un pueblo que pidió algún día tener monarca. Le entregaron un monarca inicialmente, Saúl. Ustedes conocen la historia. Saúl no fue el rey que Dios quería específicamente, porque no cumplió las órdenes de Dios, pero vino después un hijo de él, un hombre que Dios había elegido, un hijo de Isaí, llamado David, y tomó el trono como el segundo rey de Israel, y a partir de ese momento, digámoslo así, se constituyó realmente Israel como un reino en el cual Dios era quien gobernaba a través de esos reyes. Sabemos perfectamente que durante el reinado de David hubo una muy buena predisposición para todas las cosas de Dios y obedecer las cosas de Dios. Pero luego vino Salomón haciendo un juramento delante de Dios de que la sabiduría la utilizaría, una sabiduría que le pidió él a Dios, que la utilizaría para llevar al pueblo de Israel a todas las cosas de Dios. Salomón cometió algunos errores, entre ellos conseguir muchos caballos que la ley lo prohibía, caballos que venían de Egipto, pero sobre todo tomar muchas mujeres, y sobre todo mujeres extranjeras. Cuenta la historia que tuvo 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Todas ellas después, dice, cuando Salomón era viejo, comenzaron entonces a llevar su corazón hacia la perdición, y Salomón terminó haciéndole templo a todos los dioses que abominaba Dios, que abominaba Jehová. Terminó haciéndole al dios Quemos, al dios Moab, a muchos otros dioses. Y obviamente esto hizo que el reino de Israel se partiese en dos: los del norte, que eran las 10 tribus de Israel, y los del sur, que fue Judá específicamente. Acuérdense que la tribu de Leví no tenía tierra, pero se repartía por todas las demás tierras de Israel. Pero sucedió entonces que, a raíz del pecado de la idolatría de Israel por haberse contaminado con otros dioses, Dios lo castiga y pierden absolutamente todo. Al final son llevados entonces cautivos, no solamente a Babilonia, sino a Siria, Persia y a muchas otras ciudades, producto precisamente del castigo de Dios por la idolatría. Entonces estamos ahora en un momento en el cual los de la cautividad regresan entonces a Jerusalén. Si ustedes recuerdan, el libro de Nehemías comienza diciendo, por ejemplo, que a Nehemías vino alguien a contarle que la Jerusalén estaba en ruinas, el templo estaba en ruinas, y el hombre llora bastante y le pide a Dios que le permita, durante 6 meses ayuna, y luego le pide entonces al rey que pueda regresar a su tierra. El rey se lo permite, y Nehemías, por permiso de Artajerjes, regresa entonces a construir de nuevo, a reconstruir los muros de Jerusalén y todo lo que era el templo de Jerusalén. Junto con él
Va a regresar después un sacerdote que se llama Esdras, el autor del libro que estamos leyendo. Entonces la historia ahora está en el punto en el cual el pueblo de Israel había cometido un pecado. ¿Cuál era el pecado? La idolatría. Ahora, ¿cuál es la causa de la idolatría? ¿A dónde comienza entonces la idolatría? El primer punto que yo quiero tratar hoy es que el pueblo reconoce el pecado. Quiero que leamos, por favor, de nuevo el versículo 2 del capítulo 10 de Esdras. Escuchen, por favor. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Alam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. El pecado que había cometido el pueblo de Israel era la idolatría. Pero la razón por qué llegaron a la idolatría fue porque el pueblo de Israel comenzó a tomar mujeres extranjeras, mujeres de los demás pueblos. Capítulo 9, por favor, vaya conmigo, capítulo 9 de Esdras, versículo 1, y dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Verso 2: porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Total, el pecado profundo de Israel fue haber pecado contra el primero y segundo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y el segundo: no te harás imágenes de nada que haya en la tierra y no te inclinarás a ellos. No tendrás otros dioses diferentes a mí, decía aquel par de mandamientos. Ahora, lo que podemos entender aquí es que todo partió desde el momento en el cual Salomón toma mujeres extranjeras. Quiero que vaya conmigo y veamos entonces en el capítulo 11 de Primera de Reyes lo que pasó específicamente en aquel comienzo del pecado de Israel. Escuche, por favor, capítulo 11 de Primera de Reyes, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y mira lo que dice más adelante, dice versículo 4 de ese capítulo 11 de Primera de Reyes: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y sigue contando que empezó a edificar una serie de altares que edificó para sus mujeres, pero que a lo último él visitaba esos altares y quemaba incienso. ¿Cuál fue el pecado? La idolatría. ¿De dónde nace la idolatría? La idolatría de este pueblo nace porque desobedecen la orden de Dios, en la cual Dios les está diciendo a ellos que no se junten con las mujeres extranjeras, porque ciertamente, mire lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 11, porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen a sus dioses. Entonces, lo que pasa es que el pueblo santo de Dios se va a mezclar con los dioses paganos, y a lo último van a convertir todo esto en un pecado enormemente grave. Dios les había dado la orden tácita, clara, de que no podían juntarse
a aquellas mujeres. Quiero leerles para ustedes lo que dice en Éxodo capítulo 34, el verso 15 y el verso 16. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Capítulo 34 de Éxodo, verso 15 y 16 dice: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando a sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Era tácita la orden de Dios. No se pueden juntar a las mujeres extranjeras, no porque las mujeres extranjeras fueran malas, no porque las mujeres extranjeras no tuvieran un ADN o una RNA o algún tipo de característica genética que pudiera ya dañar la raza, como pensaban los alemanes con relación a la raza aria. No era por eso que decía, era específicamente porque el amar a esas mujeres, a lo último ellas harían que estos hombres israelitas, santos del pueblo de Dios, se fueran hacia el amor a sus dioses, lo cual estaba ocurriendo. Deuteronomio capítulo 7, verso 1 al 4, también antes de entrar a la tierra prometida, Dios vuelve otra vez y le dice al pueblo lo mismo. Capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 1 al 4, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija o tu hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarán. Mire que dice, no dice porque posiblemente desvíen, o porque de pronto desvíen, dice no, porque desviarán a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Es decir, Dios sabía perfectamente que todos los hombres que se casaran con mujeres extranjeras indefectiblemente pecarían siguiendo a los dioses de aquellas mujeres. ¿Sabe? Si uno mira a un hombre como Salomón, tan lleno de sabiduría, un hombre como Salomón tan lleno de conocimiento de Dios, un hombre como Salomón que hizo pacto con Dios para que Dios lo guiara en el manejo del pueblo, y le pidió únicamente sabiduría a Dios, y Dios se alegró de eso y recibió la orden de Dios de que definitivamente mantuviera siempre la rectitud delante de Dios. Este hombre, a pesar de lo sabio y a pesar del conocimiento y a pesar de todo lo que fue, si este hombre cometió el pecado con las mujeres extranjeras, se dejó llenar la mente y el corazón de sacrificios a otros dioses, ¿cuánto más puede ocurrir con aquellos hombres y mujeres del común que se casaron entonces con mujeres extranjeras? Entonces, cuando uno ve esta historia, nace una pregunta. Y deben hacer una pregunta hacia nosotros. La pregunta es, ¿qué tipo de amistad o pacto hemos hecho nosotros con el mundo? Amados, el pecado del pueblo de Israel fue la idolatría, pero la causa, la génesis, el origen del pecado del pueblo de Israel estuvo específicamente en unirse a las mujeres extranjeras, algo que Dios había ordenado que no se hiciese. Pues bien, de la misma manera, Dios nos ha dicho varias veces, por su palabra, de que nosotros no debemos unirnos al mundo y a todo lo que el mundo es, porque el mundo dañará entonces nuestra relación con Dios. Acuérdense, por ejemplo, lo que Jesús le advierte a sus discípulos a través de la oración,
cuando está orando en Juan capítulo 17, verso 15, y le dice, no pido, le dice Jesús al Padre, pero están oyendo los discípulos, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que le está diciendo Jesús al Padre, Padre, no permitas que el mal llegue a sus vidas. Pero ¿dónde está el mal? El mundo. Dice, no los quites de ahí, pero que estando allí, ellos no se junten al mal. Y ellos están entendiendo eso. Pero también en Santiago, capítulo 4, verso 4, la palabra del Señor nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Amados, nosotros tenemos que entender que si bien el pecado de nosotros es el mismo pecado del pueblo de Israel, que es la idolatría, la razón de eso es ese pacto que nosotros podemos hacer con el mundo. Cada uno de ustedes tiene, cada uno de nosotros, porque yo también me incluyo allí, tenemos una debilidad que conocemos perfectamente. Esa debilidad que conocemos perfectamente nos inclina a ir a hacer pactos con el mundo. Es así, por ejemplo, que los que tienen el vicio con el alcohol, los que tienen el vicio con el licor, con las drogas, los que tienen el vicio de la sexualidad mal inclinada, etcétera, 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 la gran mayoría de las veces terminan haciendo pactos con el mundo, terminan yéndose al mundo y terminan pecando en el mundo, porque obviamente el mundo los va a seducir, nos va a llamar a ir a que nuestras ansias, nuestro deseo, nuestra carnalidad se satisfaga en aquello por lo cual nosotros tenemos inclinación. Esdras capítulo 9, vuelva por favor al libro de Esdras capítulo 9, en el versículo 4 podemos leer tranquilamente lo que le dice, lo que le están diciendo a Esdras, capítulo 4. Y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. La palabra prevaricación aquí es la falta consciente de a los deberes que tenía el pueblo con relación a las normas de Dios. Repito, la prevaricación aquí habla entonces de esa falta consciente a los deberes que tenía el pueblo con las normas de Dios. Es decir, Dios había dado la norma, no te juntes a las mujeres extranjeras porque te van a hacer ir hacia los dioses. ¿Y qué hizo entonces el pueblo de Israel? Conscientemente faltaron a ese deber, faltaron a esa norma y obviamente vino entonces el pecado. Yo quiero que por un momento pienses qué te está haciendo a ti prevaricar, es decir, faltar a las normas de Dios. ¿Qué es lo que te está haciendo que, como las mujeres de Israel y de las mujeres extranjeras con el pueblo de Israel, ir tras dioses extranjeros, tras dioses que no es el verdadero Dios? ¿Qué es lo que te está haciendo pecar? ¿Qué es la razón que hay dentro de tu corazón para que prefieras el mundo en vez de preferir a Dios? El segundo punto que yo quiero tratar en la noche de hoy es que hay que tomar decisiones. Hay una frase que se popularizó a raíz de algo que dijo algún día un profesor dentro del seminario y se volvió muy popular entre todos los estudiantes, salió fuera del seminario y trascendió una cantidad de fronteras. Él dijo: decisiones determinan destino. Decisiones determinan destino. La solución al problema que tenía en ese momento Israel no la dio Esdras. Esdras comenzó a orar, Esdras se rasgó el vestido, Esdras lloró, Esdras hizo muchas cosas delante del Señor. Pero miren por favor el capítulo 10 y miren por favor el versículo 3 de Esdras. Dice la palabra: ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres
y a los nacidos de ella según el consejo de mi Señor. Pero ¿quién dio ese consejo? ¿Quién dijo aquello? Miren por favor lo que dice el versículo 12. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, quien dijo a Esdras. Este hombre, no sabemos quién es, no sabemos si es sacerdote, si es levita, no sabemos si es un principal, no sabemos si es un príncipe, no sabemos mucho de él, pero lo cierto del caso es que da la solución y dice, para poder erradicar el pecado de Israel, tenemos que sacar la causa del pecado de en medio de Israel. Saquemos a las mujeres y saquemos incluso a sus propios críos, a lo que nació de ellas. Es decir, saquemos aquel tipo de dificultad que generó todo este problema. Yo me imagino, por un momento, el caos que se debió generar en aquel recinto y el caos que se debió generar dentro de toda la población. Sin embargo, miren por favor la respuesta del pueblo, capítulo 10 de Esdras, versículos 11 y 12, dice la palabra. Ahora pues dad gloria a Jehová vuestro Dios, a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Verso 12, y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. De verdad fue una respuesta extraordinaria del pueblo. De verdad fue una respuesta sorprendente del pueblo. Como la gran mayoría de ellos dijeron, sí, hagamos eso. Quitemos de en medio de nosotros la razón, el origen del pecado de Israel. Ellos entendieron que el haber faltado a la ley de Dios era una de las razones principales de esto. Sin embargo, no todo el mundo estuvo de acuerdo. Versículo 15, miren lo que dice. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a estos, y los levitas Mesulam y Sabetai, dice la palabra, les ayudaron. Es decir, 4 personas no estuvieron de acuerdo con esto. Siempre vamos a encontrar, de alguna manera, resistencia frente a una petición de Dios. Pero quiero que miremos con cuidado que a pesar de todo el trastorno, familias enteras se estaban desbaratando en ese momento. Digámoslo así, los planes, los proyectos que esas familias se habían hecho, se estaban desbaratando. Muchos padres posiblemente amaban a sus mujeres y amaban también a sus hijos, pero ahora estaban diciendo, cumplamos la ley de Dios, así esto genere mucho dolor. Amados, la verdad es que hay que tomar decisiones, y a veces decisiones radicales, y a veces decisiones complejas, y a veces decisiones que no nos van a gustar. Las decisiones determinan nuestro destino. El pueblo de Israel, este pueblo guiado por Esdras, guiado por Nehemías y guiado por Zorobabel como el gobernador, hicieron la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios, Dios les permitió no solamente reconstruir el templo, sino reconstruir las murallas de Jerusalén y obviamente reconstruir a Jerusalén. Todos sabemos que esto no duró mucho tiempo porque vuelve otra vez a caer el pecado, vuelve a entrar la idolatría y definitivamente termina el pueblo de Israel siendo avasallado por los pueblos vecinos y terminan algunos de ellos totalmente esparcidos por la tierra, lo que se conoce con el nombre de la diáspora. Pero es el momento histórico al que yo quiero aplicar en esto. Quiero que todos entendamos que ellos entendieron no solamente el pecado, sino que entendieron la raíz del pecado. Y entendiendo el pecado y la raíz del pecado, decidieron que debían hacer algo con relación a esa raíz para que el pecado saliera de Israel. ¿Cuál era el pecado? La idolatría, vuelvo y repito. ¿Cuál era la causa? Las mujeres extranjeras que habían hecho virar el corazón de ellos de Dios hacia los dioses extranjeros. Ahora salían estas mujeres, salían también sus vástagos, salían también sus hijos,
Y al salir esta población, ellos entonces no tendrían esa influencia al oído de que, no, mira, yo quiero ir al templo, mira, yo quiero tener esta estatuilla, no, mira, yo quiero tener esta imagen, no, déjame hacer esta pequeña oración aquí, o déjame hacer este pequeño culto acá, o déjame hacer este pequeño altar acá. No tenían entonces esa presión. Y aquellos hijos que habían visto a sus madres y a sus padres hacer culto a los dioses, se iban también, porque esos hijos harían tarde que temprano exactamente lo mismo. Tarde que temprano, entonces, esos hijos harían que los padres volvieran a inclinar el corazón hacia los dioses extranjeros. Por eso era necesario que salieran las mujeres y que salieran los hijos. Pero una vez salido todo este pueblo, una vez salido todo este pecado de medio de Israel, Israel entonces volvió otra vez al culto hacia Dios, a tener el templo como la centralidad, a casarse con las mujeres israelitas, a casarse con las mujeres que profesaban exactamente la misma creencia. Y vuelve a restablecerse entonces el culto y la adoración a Dios. Reitero, no dura mucho tiempo, pero definitivamente es una forma de erradicar el problema. Saber qué mujeres extranjeras había, saber qué hijos habían, saber qué levitas, sacerdotes, principales, príncipes, etcétera, habían conseguido mujeres extranjeras, no fue un trabajo fácil. Dice del versículo 16 al versículo 17 del capítulo 10 de Esdras, que se demoraron 3 meses, desde el primer día del mes 10 hasta el primer día del mes 1. O sea, es decir, 3 meses se demoraron para hacer esta obra, pero lo hicieron. Y eso es lo más importante, lo hicieron. Y el libro de Esdras termina enumerando todas aquellas familias que se habían conformado con mujeres extranjeras y las expulsaron de allí junto con sus hijos. Amados, esto nos enseña básicamente 2 cosas. Número 1, debemos conocer la razón de nuestro pecado, la causa de nuestro pecado, el origen de nuestro pecado. Sobre todo ese pecado que se repite una y otra vez. ¿Dónde está nuestro problema? La gran mayoría de las veces, porque hemos hecho pacto con el mundo. Nos agrada más el mundo. Nos llama más la atención el mundo y el placer que el mundo está generando para nosotros en alguno de los sentidos, que todo lo que Dios nos está entregando para nosotros. Y número 2, que si queremos definitivamente que esto cambie, nosotros tenemos que tomar decisiones radicales. Por eso el título de la predicación fue Erradicando el pecado de raíz. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos que si conocemos la raíz del pecado, la causa, el por qué nosotros nos desviamos frecuentemente de Dios, vamos a entender entonces qué es lo que tenemos que hacer si queremos seguir caminando con Dios. Porque reitero, decisiones determinan destino. Si mi decisión es caminar correctamente con Dios, entonces yo determino que mi destino sea con Dios y que al final mi vida termine aferrada a Dios, yéndome con Él hacia el cielo. Pero si mi decisión es seguir en el mundo, o hacer unas veces con el mundo y otras veces con Dios, voy a terminar, como dice Apocalipsis, Jesús me vomitará de su boca. Es muy importante que comprendamos esto, es muy importante que tomemos decisión, es muy importante que erradiquemos entonces el pecado de nuestra vida desde la némesis, desde la raíz, desde la génesis de esto, para que lo comprendamos mejor. Quiero invitarlo a que piense por un momento cuál es la raíz de su pecado, dónde está el problema específico de su pecado, y entonces junto conmigo oremos pidiéndole a Dios perdón por nuestros pecados, pero sobre todo pidiéndole a Dios que nos ayude a erradicarlo totalmente de nuestra vida. Ahí donde está, por favor, incline su rostro delante del Señor y oremos todos juntos. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret y por el poder de su Espíritu, estamos pidiendo y rogando, Señor, que ahora nos ayude a entender la razón de nuestro pecado. Padre, yo le pido que nos ayude a todos, Señor, a entender por qué estamos pecando, por qué vamos
contra sus normas? ¿Por qué vamos contra sus leyes? ¿Qué tipo de pacto hemos hecho con el mundo? ¿O qué tipo, Señor, de órgano nos llena de tanta cantidad de placer en el mundo que queremos seguirle dando a ese órgano, Señor, toda la satisfacción que Él pide, que Él desea? Señor, su palabra dice que mejor es que nos saquemos un ojo que entrar con los dos, que ser echados fuera con los dos del reino de los cielos. Que mejor es cortar una mano para entrar al reino de los cielos que con las dos manos ser echados del reino de los cielos. Allí habrá el llanto y crujir de dientes, dice esa palabra. Señor, ayúdenos a comprender esto, que hay momentos de la vida en que tenemos que tomar decisiones. Ahí donde está, dígale: Señor, yo debo tomar una decisión en mi vida. Plantee su problema, su pecado, plantéelo delante del Señor. Dígale: Señor, usted conoce mi pecado. Y si es posible, nómbrelo en este momento. Dígale: Señor, este es mi pecado, que se repite una y otra vez y me aleja del camino suyo, Señor. Yo le pido y le ruego, Señor, que obre en él, pero sobre todo que me ayude a mí a tomar decisiones que le permitan al Espíritu Santo transformarme, que le permita su palabra, Señor, limpiar, que le permita a usted, Señor, hacer de mí una nueva criatura. Señor, escuche por favor la oración de su pueblo. Escuche la oración de sus hijos. Dígale: Señor, necesito urgentemente un cambio, Señor. Necesito urgentemente que mi vida no sea la misma. Necesito urgentemente, Señor, que todo lo que está pasando por mi vida y me aleja de usted sea quitado, Señor. Señor, yo le suplico y le ruego que tome control de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de cada uno de nuestros órganos, Señor, de nuestro corazón, de nuestros ojos, de nuestra mente, de nuestra boca, de nuestros oídos, de nuestras manos, Señor, de todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Y quite de él todo lo que necesita ser quitado y ponga en él todo lo que necesita poner para que comprendamos la necesidad de tenerlo a usted todos los días. Señor, muchas gracias por esta palabra tan especial. Muchas gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. Ayúdenos todos los días con el poder de su Espíritu a ser transformados por el poder de su palabra, Señor. Escuche la oración de su pueblo, Señor. Escuche la oración de sus hijos, de sus hijas. Escuche nuestra oración que hoy le pedimos, Señor, que se ha quitado todo aquello en nuestro cuerpo, en nuestra alma y nuestro espíritu. Que evite, Señor, que nosotros maduremos, crezcamos conforme a su voluntad para ser cada día más semejantes a Cristo, a la estatura del varón perfecto. Gracias, Señor, por su palabra. A usted sea la honra y a usted sea la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga grandemente. Ahí va el beso de la pastora. Chao, chao. Dios les bendiga.